Hola, iniciamos el segundo tema de este curso. Vamos a seguir hablando del envejecimiento y la longevidad, pero en este caso, una vez que hayamos visto, o que hemos definido, o que hemos intentado definir lo que es el envejecimiento, vamos a hacernos un par de preguntas que nos servirán para, de alguna forma, estructurar este tema. Uno, ¿por qué envejecemos? Las razones que explican que envejezcamos. Y en segundo lugar, ¿cómo lo hacemos? La primera pregunta se responde con las teorías, se estudia las distintas teorías que intentan explicar el envejecimiento, más de 300 teorías descritas hasta el momento. Y el segundo es cómo lo hacemos, qué mecanismos utilizamos para ello. Entonces hablamos de mecanismos. Ya veremos que teoría y mecanismos pues, son dos conceptos que están muy ligados unos con otros. La primera cuestión es, cuando hablamos de teoría, es que existen dos grandes familias de teorías. Es muy importante determinar que estas teorías lo que nos explican, o lo que intentan explicar, es el hecho del envejecimiento. Pero el hecho de envejecer es un proceso que no está seleccionado por la evolución. Es decir, la evolución no ha mantenido el proceso no ha mantenido la inmortalidad entre nosotros, sino que realmente nosotros envejecemos y morimos. Por tanto, es muy importante estudiar el concepto del envejecimiento a la luz, ya sabéis, de la evolución. Entonces, existen dos grandes familias de teorías, las teorías programadas y las no programadas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las programadas, como se puede ver aquí en el esquema, las programadas indican que existe una secuencia de pasos, un proceso que se activa durante la vida de los individuos y conducen a la vejez y a la muerte de los mismos. Y es lo que es más importante. Este proceso de vejez y muerte, os lo repito, porque es muy importante, digamos que de alguna forma favorece la evolución y la vida de las especies. Existen programadas, donde existe un programa, una secuencia de pasos que se van activando y dan lugar a la vejez y muerte, y después existen las llamadas teorías no programadas. Las teorías no programadas, realmente el efecto es el mismo, producir el envejecimiento. Lo que pasa es que según las teorías programadas, este hecho de envejecimiento y muerte no se debe a un programa, sino que se debe al efecto que tiene una serie de factores ambientales, lo que se denominan factores extrínsecos, sobre las células y sobre los organismos. Por tanto, en el primer caso, programa para destruir, y en el segundo no existe programa, pero hay un proceso de destrucción. En ambos casos el efecto es el mismo, envejecer y morir. Y como ya vuelvo a repetir, el proceso de envejecimiento en ambos casos es un proceso que la selección lo mantiene porque es beneficiosa para la especie. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental es que la evolución como tal nunca ejerce su función sobre las especies, lo ejerce sobre los individuos. Y ese es el gran problema que tienen la mayor parte de las teorías que intentan explicar el origen o por qué envejecemos. Pero vamos a verlas una detrás de otra. Primero vamos a empezar con las programadas. Dentro de las programadas existe un grupito que se llama las teorías de fenoptosis, o también, así más vulgarmente, samurái, teoría samurái. Las teorías samurái se basan en que cuando una célula, como veis ahí, recibe un daño, ya puede ser endógeno o exógeno, estas células responden. Y esta respuesta responde porque hay una serie de sensores que le indican este daño y la célula pues reacciona de forma positiva, de alguna forma activando procesos que protegen a la célula, o de forma negativa, que la forma negativa es la apoptosis, la muerte de la célula por apoptosis. Esto es lo que ocurre a nivel celular. Cuando esto ocurre a nivel de organismo es lo que se llama fenoptosis, porque la fenoptosis es un proceso por el cual se accede o se obtiene un fenotipo de envejecimiento y muerte. Entonces, es el proceso de apoptosis, pero asociado al organismo. El concepto samurái proviene de que los samuráis decían que era mucho mejor, cuando un samurái quedaba herido, era mejor desaparecer que perjudicar al resto de samuráis. Teorías ya específicas asociadas a este proceso de fenoptosis son dos muy características, que son la neuroendocrina y la inmunológica. En ambos casos se tratan de teorías que se basan en la existencia de una serie de programas de desarrollo que tienen lugar en los organismos desde que nacen y que desembocan en un programa final de destrucción y muerte, envejecimiento y muerte. Por ejemplo, este es el caso de la teoría neuroendocrina. Ya sabéis que en el hipotálamo es una parte del cerebro que produce una serie de neurotransmisores que actúan sobre la hipófisis, que está justo debajo, y esta hipófisis produce una serie de hormonas. Estas hormonas, digamos que tienen como destino el tiroides, entre otros sitios. Se llama neuroendocrino porque hay un componente neurológico, que es la producción de neurotransmisores, y endocrino porque generan hormonas. De hecho, el tiroides
va a producir una serie de hormonas, que son la T3 y T4, que son hormonas que ya sabéis que están implicadas en regulación del metabolismo y que actúan sobre distintos órganos en el organismo. Lo más importante, repito, es que en todos los casos se trata de un proceso que se inicia, con una serie de fases, que se inicia con el desarrollo del individuo, nacimiento, desarrollo y madurez, y que tiene un último paso, que sería la senescencia, la muerte. La muerte después de envejecer. La senescencia es un proceso, por tanto, de envejecimiento, pero programado. Hay un programa que lo dirige. ¿De acuerdo? No es lo mismo senescencia que envejecimiento. Senescencia es una forma de envejecimiento. ¿De acuerdo? Hay otras teorías clásicas asociadas también a la senescencia. Ya os digo, senescencia se habla cuando es algo que está programado, ¿vale? Y es la senescencia replicativa, que es un ejemplo de reloj biológico. Es el caso típico de lo que se llama el límite de Hayflick. Una célula normal que tenéis ahí, esa que tenéis ahí, más redondita, es una célula madre que está sin diferenciar, una célula totipotente. Esta célula inicia un proceso de diferenciación y puede dar lugar a cualquier otro tipo celular. Ya puede dar lugar a un fibroblasto, como veis ahí, o a una neurona. En ambos casos son células diferenciadas, pero tienen unas pequeñas diferencias entre ellas. Y es que el fibroblasto puede seguir dividiéndose, mientras que la neurona no lo puede hacer. En ese caso, el número de divisiones que puede producir un fibroblasto hasta que deja de dividirse es lo que se llama el límite de Hayflick, que es una especie de reloj biológico que indica el tope de división celular y proliferación de cualquier célula de nuestro organismo. En el caso de los fibroblastos humanos está en el entorno de los 20 ciclos de división. Esta teoría de senescencia replicativa recibió un impulso muy potente cuando se describió por primera vez el acortamiento de los telómeros como un proceso, un mecanismo de control de la longevidad, que ya lo veremos más adelante. Vale. Otra teoría clásica que realmente ahora ya no está tan en boga es la del metabolismo basal o del ratio metabólico, que básicamente lo que indica es que existe una relación inversa entre la tasa metabólica de un organismo, en este caso representado por el ritmo cardíaco, y la esperanza de vida. Es decir, que se puede representar una recta descendente con pendiente negativa, donde podemos perfectamente localizar distintos animales y ordenarlos de acuerdo a su ritmo cardíaco y su esperanza de vida. Y veis cómo sí existe esta relación. El problema es que ahí hay un punto que está fuera de la gráfica, que bueno, que ya podéis imaginar que corresponde al hombre, a los humanos, al hombre y a la mujer, obviamente. Y en este caso, pues se sale de esa gráfica. Nosotros tenemos un metabolismo basal que significa un ritmo cardíaco de unos 60 pulsaciones por minuto. Deberíamos de estar alrededor allí entre la jirafa y el caballo, o sea, viviendo entre 28 y 27 años, y resulta que vivimos 80 años, lo cual quiere decir que realmente esta teoría, por lo menos en el caso del hombre, pues no se sostiene mucho. ¿Vale? De todas formas, sigue teniendo seguidores. Y la última teoría, que se puede confundir casi con un mecanismo, es lo que se llama la detección de nutrientes, que después vamos a estudiar más adelante con mucha profundidad. Esto se basa en que nuestras células, cuando son jóvenes, la fase, digamos, reproductiva, son capaces de detectar los cambios que se producen en el entorno en cuanto a la disponibilidad de nutrientes, azúcares, proteínas, etcétera, a través o mediante unos receptores de membrana en las células que los detectan y, por supuesto, introducen la señal dentro de la célula para producir una serie de respuestas fisiológicas. Estos receptores pues actúan, dependen, ya os digo, algunos de proteínas, otros dependen más de los carbohidratos, de azúcares, activan algunas proteínas, muchas, esto es una simplificación evidentemente, pero básicamente actúan sobre AKT y también sobre otra proteína muy importante que es mTOR. La cuestión es que esta actuación sobre estas dos proteínas pues activa una serie de mecanismos como son la síntesis de proteínas, la síntesis de ADN, que no está aquí indicado, la proliferación celular, división, pero también activan procesos como la inflamación, que son negativos en principio, que pueden ser negativos, y también la glucólisis para el uso de estos azúcares. El problema es que esto es muy positivo, ya que son rutas anabólicas que construyen cosas, son las que sirven para que el organismo crezca, prolifere, crezca de tamaño, genere nuevos individuos, pero que tiene una contrapartida, y es que estos procesos también producen una serie de problemas, de daños, que en un momento dado se activan e inducen el envejecimiento y la muerte. Como veis, esta teoría es casi un mecanismo más que una teoría, pero bueno, en la actualidad se contempla como un tipo de teoría, como he dicho antes, teoría programada, porque base de un programa de desarrollo en el individuo. Y el segundo grupo son las teorías no programadas.
una de las más conocidas son las de los radicales libres. Los radicales libres, pues cuando nosotros llegamos a nuestra fase postreproductiva, pues los radicales libres atacan a todas las moléculas y generan una serie de daños, alteran las funciones, producen una disminución de la función, del vigor y conducen a la muerte del individuo. Aquí podemos englobar todas las teorías estocásticas, que son teorías, digamos, de daño, lo que se llama teoría de daño, de acumulación de daño. Y después tenemos otra serie de teorías, que son las llamadas teorías evolutivas. Las teorías evolutivas dicen e indican, parten de una hipótesis inicial de una teoría del año 1952 de Medawar, en la que indicaba que primero que la fuerza de la evolución se produce solamente, ya lo vimos el día anterior, en la lección anterior, que la fuerza de la evolución de la selección natural solamente se produce durante el periodo reproductivo y no durante el periodo no reproductivo. Y que realmente el Medawar indicaba inicialmente que el envejecimiento se producía porque durante la fase no reproductiva el organismo no seleccionaba las mutaciones positivas que incrementaran la longevidad. E incluso había un efecto negativo porque realmente el número de individuos que llegaban a fases longevas, o sea, a ser muy longevos, era muy pequeño. Es decir, la selección natural no funciona y al no funcionar no puede seleccionar nada. ¿De acuerdo? Pero hay una variante de esta teoría de Medawar, que es la llamada acumulación de mutaciones, en la que se indica que la fuerza de la selección natural, como he dicho antes, es potente en la primera parte, en la fase reproductiva. Ahí, si se producen mutaciones que benefician la reproducción, son seleccionadas porque se pueden transmitir, pero el problema es que también pueden aparecer otras mutaciones que no se seleccionan, pero que permanecen en el individuo y que después, en la fase no reproductiva, pues pueden producir efectos. Estos efectos pueden ser positivos y el individuo puede vivir mucho tiempo, o pueden ser efectos negativos, con lo cual el individuo vive muy poco tiempo. Hay una nueva teoría, o una teoría subsiguiente, que es una evolución de la acumulación de mutaciones. Ya os digo, aquí las mutaciones que se obtienen durante la fase reproductiva tienen un efecto que depende en sí de la mutación, pero no hay ningún proceso de selección de estas mutaciones. La segunda teoría la llama la teoría del soma desechable. Aquí es un poquito distinto, porque aquí lo que se dice es que durante la fase reproductiva las células tienen dos opciones. Pueden hacer dos cosas con su energía. Ahí tenéis una célula y puede dedicar la energía a reproducirse o a mantener la propia célula. Bueno, pues hay una opción que es utilizarlo para reproducirse. En ese caso, las células utilizan toda la energía para reproducirse y no se mantienen, no se reparan. El efecto que tiene es que estas células dan lugar a nuevas hijas, a nuevas células hijas, y estas células hijas, además todavía en ciclos de reproducción, es decir, se aumenta rápidamente el número de células a costa de la célula que muere porque no se ha mantenido. Esa es la alternativa a favorecer el mantenimiento frente a la reproducción. La célula pierde capacidad reproductiva, pero se mantiene. Es decir, la célula puede dar lugar a una nueva hija, esta hija puede dar a una nueva, pero la propia célula mantiene su capacidad reproductiva. El efecto es que la célula no se muere, tarda más en morirse, pero el problema es que produce una menos progenie. Eso indica que la teoría del soma desechable lo que dice es que se utiliza la vía superior. La vía superior en la que las células, toda la energía disponible la utilizan para reproducirse. Y cuando dejan de reproducirse y llegan a la fase no reproductiva, entonces en ese caso ya no son útiles y se desechan, digamos, y mueren. En este caso, evidentemente, hay una serie de mutaciones en la fase reproductiva que son seleccionadas por la evolución. Se seleccionan aquellas mutaciones que favorecen la reproducción en contraposición a favorecer el mantenimiento de la célula. Y la última de las teorías, que es otra modificación, otra evolución de la anterior, es lo que se llama la pleiotropía antagonística. Esta teoría lo que dice, también se basa en la existencia de una fase reproductiva por reproductiva y el efecto de la fuerza de la selección natural, que como ya sabéis se ejerce solamente en la fase reproductiva, y es que en la fase reproductiva una célula que adquiere una mutación en un gen determinado, si esa mutación es positiva para la reproducción, mejora, se selecciona porque se está ejerciendo una fuerza de selección natural, pero esta mutación, cuando la célula entra o el organismo entra en fase postreproductiva, no solamente no es positiva, sino que incluso es negativa. Es decir, la misma mutación en fase reproductiva es positiva,
y en fase posreproductiva es totalmente negativa y acorta la vida y induce envejecimiento. Esto es muy importante porque en este caso la evolución, la selección natural, está seleccionando mutaciones no solo durante la fase reproductiva, sino también durante la fase posreproductiva, y lo hace en un mismo individuo, con lo cual esta teoría de la pleiotropía antagonística realmente sí cumple el criterio de que la selección natural debe funcionar sobre los organismos y no sobre las especies.